según la palabra del Señor, quién es Dios y qué es su palabra. ¿Cuál fue la intención por la cual Dios creó al hombre? ¿Y cuál fue el orden que Dios puso en su casa? Dios no es hombre. Todo lo que se hace para Dios se hace en el Espíritu. Todo lo que se hace para Dios se hace en el Espíritu. Dios, bajo una ordenanza espiritual, conforme al mandato de la ley, al reglamento que Él estableció en su palabra, Dios toma el hombre, Dios llama al hombre, Dios le entrega su reglamento y le dice al hombre lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer en su casa. Dios estableció, decía, un orden, una ordenanza para que el hombre que Él llama a trabajar en su obra, trabaje en su casa y en su altar. Esta casa que Dios le pide al hombre que le prepare este altar es espiritual. Por tanto, el ser humano que Dios deposita en este altar y en esta casa, primero Dios le limpia espiritualmente. Dios le limpia espiritualmente y le advierte que no puede mirar al mundo. Dios le da herramientas espirituales para que éste trabaje en su casa. Dios le dice que éste va a introducir en su altar, en su casa, y Dios le dice que no puede introducir en su casa y en su altar. ¿Por qué? Dios le dice al hombre que tenga cuidado de no mirar al mundo. Esto es porque se contamina. Esto es porque el mundo nada tiene que ver con Dios. Todo lo que Dios le da al hombre cuando le llama es espiritual, comenzando por su palabra. Por esto, Dios le lava, le limpia y le purifica. El altar que se prepara para Dios tiene que ser conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del hombre. Cuando el hombre prepara un altar contrario al que Dios le pide, esto indica que este ser humano ha muerto espiritualmente. Todo lo que se le da a Dios es espiritual. Inmediatamente el ser humano comete un error. Inmediatamente el ser humano comete un error en el altar de Dios. Inmediatamente el ser humano le da alimento al pueblo que Dios no le ha dicho que le dé. Dios se aleja. Dios sabe y conoce el corazón del hombre, sus intenciones. Desde el principio las intenciones del hombre, nos dice Dios, iban de continuo al mal. Dios nos habla de Satanás. Las intenciones del corazón del hombre desde el principio iban de continuo al mal. Cuando Dios nos dice estas palabras, Dios se refiere a Satanás.
Lo voy a volver a repetir. La intención del hombre desde el principio va camino al mal. Inmediatamente Satanás convence al hombre. Inmediatamente el enemigo de las almas convence al hombre de aquello que Dios ya le dijo que no hiciera en su casa. Dios se aleja, Dios se va. Todo lo que se le da a Dios, se le da como Él lo pide. Él es espíritu. Los pensamientos del hombre desde el principio van de continuo al mal. Todo ser humano que inventa en la obra del Señor es desechado, es destituido. Dios nos dice a través de su palabra cuál es el orden de su casa.